clavé la aguja en su arteria carótida y empujé el émbolo despacio, sintiendo como el aire entraba a su torrente sanguíneo, mientras el doctor Baldomiro me miraba con esos ojos que ya no podrían chantajear a nadie más. 3 minutos después estaba muerto, y yo me sentí viva por primera vez en 4 años. Me llamo Iris Cavalcanti, tengo 68 años y acabo de cumplir 5 años de condena por asesinar a 3 personas. Sí, escuchaste bien, solo 5 años por 3 vidas. Y antes de que cierres este video pensando que soy un monstruo que se salió con la suya, antes de que corras a los comentarios a insultarme o a pedir justicia, te pido algo, querida oyente. Escucha hasta el final, porque lo que voy a contarte no es la historia de una asesina cualquiera. Es la historia de cómo me convertí en el verdugo de un matadero humano. Quiero agradecer a los dueños de este canal por permitirme grabar esta confesión. Sé que les lloverán dislikes, sé que muchas dirán que no debieron darme voz, pero hay cosas que necesito sacar de mi pecho antes de que este cuerpo viejo se rinda definitivamente. Historias que las mujeres como yo, las que vivimos en las sombras de nuestras decisiones más oscuras, necesitamos contar, aunque nos apedreen después. Mira, no nací siendo una criminal, nací en Recife, en un barrio donde el hambre era tan común como el calor. Me casé joven con un hombre que desapareció cuando nuestra hija Milena tenía apenas 2 años. Lo crié sola, limpiando casas, lavando ropa ajena, haciendo lo que fuera para que ella tuviera un plato en la mesa. Milena creció hermosa, inteligente, con sueños más grandes que nuestro barrio. Conoció a un hombre en Sao Paulo, se mudó allá, y yo me quedé atrás, como siempre. En 2010 recibí una llamada que me partió en 2. Milena había muerto. Accidente de auto, me dijeron. Su cuerpo llegó en un ataúd cerrado. Mejor que no lo abra, señora Cavalcanti, me dijo el empleado de la funeraria con una voz que todavía me persigue en las noches. El accidente fue muy violento. Enterré a mi hija sin siquiera poder verle el rostro una última vez, y con ella enterré la mitad de mi alma. Pero Milena me había dejado un regalo, Luana, su hija de 6 años. Una niña de ojos enormes que lloraba por su mamá todas las noches. Me la traje a Recife, pero la ciudad estaba cada vez peor. En 2015 tomé la decisión más estúpida de mi vida. Nos mudamos a São Paulo. Para que Luana tenga mejores oportunidades, me dije. Para estar cerca de los recuerdos de Milena, pensé. No sabía que estaba llevando a mi nieta directo a la boca del lobo. Conseguí trabajo como limpiadora nocturna en una clínica privada del barrio Jardins. Clínica Renacer se llamaba. Qué nombre tan irónico, ¿verdad? Un lugar donde supuestamente la gente renacía con cirugías estéticas y tratamientos caros. Yo entraba a las 10 de la noche, cuando los médicos y pacientes ya se habían ido, y limpiaba hasta las 6 de la mañana. Pisos relucientes, instrumentos esterilizados, paredes blancas impecables. Todo debía estar perfecto para el día siguiente. El doctor Baldomiro Guedes era el director. Un hombre alto, de unos 50 años, con un bigote perfectamente recortado y esa sonrisa que los ricos usan como armadura. Siempre amable conmigo, siempre con un buenas noches, doña Iris, que sonaba genuino. La enfermera jefa era Janaína Moreira, una mujer de 40 y tantos, delgada como un palo, con el cabello siempre en un moño apretado que le estiraba la cara. Eficiente, fría, pero correcta. Y luego estaba Casio Tavares, el administrador. 35 años, trajes caros, perfume importado, uñas siempre impecables. El típico hombre que te mira de arriba abajo y decide en 2 segundos cuánto vales. Durante 2 años limpié esa clínica sin problemas, pero una noche de octubre de 2017 todo cambió. Olvidé mi termo de café en el quirófano del 3er piso. Eran las 2 de la mañana. La clínica debía estar vacía. Subí las escaleras en silencio,
con mis chancletas gastadas haciendo apenas un susurro contra el piso. Cuando llegué al pasillo del tercer piso, vi luz filtrándose por debajo de la puerta del quirófano principal y escuché voces. Debí irme. Debí bajar corriendo esas escaleras y olvidar lo que fuera que estaba pasando ahí arriba. Pero la curiosidad... Ay, querida amiga, la curiosidad es más peligrosa que cualquier veneno. Me acerqué. Pegué mi oído a la puerta fría y lo que escuché me heló la sangre. Este es el tercero esta semana, decía la voz de Baldomiro. Los compradores están satisfechos. El hígado de la última fue de excelente calidad. ¿Y el cuerpo?, preguntó Yanaína. Casio ya se encargó. Accidente de construcción, van a decir. Otro inmigrante ilegal que nadie reclamará. No entendía completamente lo que estaban diciendo, pero mi cuerpo sí. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me escucharían. Me alejé de esa puerta, bajé las escaleras como pude, y esa noche no volví al tercer piso. Olvidé el termo. Olvidé todo menos esas palabras. Otro que nadie reclamará. Las siguientes semanas fueron una tortura. Seguí limpiando, pero ahora todo se veía diferente. Las manchas que a veces encontraba en el quirófano del tercer piso. Los instrumentos que parecían usados aunque supuestamente no había cirugías nocturnas. Las bolsas de basura médica extra que Casio sacaba personalmente cada madrugada sin dejar que yo las tocara. Y sobre todo, esa puerta del sótano que siempre estaba cerrada con llave, de donde a veces salía un olor dulzón que me revolvía el estómago. Intenté renunciar. Les dije que mi nieta me necesitaba más en casa, que el trabajo nocturno me estaba matando. Baldomiro me miró con esa sonrisa suya y dijo: «Doña Iris, usted es invaluable para nosotros. Le aumentaremos el sueldo. Luana necesita ese dinero para la escuela, ¿no es cierto?» Acepté como la idiota que era. Necesitaba ese dinero. Luana estaba en secundaria, soñaba con la universidad. ¿Cómo le iba a quitar eso? Pero una noche de enero de 2018, mi mundo terminó de desmoronarse. Estaba limpiando el segundo piso cuando escuché pasos rápidos. Me escondí detrás de una puerta entreabierta, no sé por qué. Instinto, supongo. Vi a Casio arrastrando a un hombre. No, no era un hombre. Era casi un niño, 20 y tantos tal vez, flaco, con ropa sucia, claramente drogado o sedado. Sus pies dejaban marcas en el piso que yo acababa de limpiar. Lo metieron al quirófano del tercer piso. Esa noche me quedé hasta las 8 de la mañana, escondiéndome, esperando. A las 6, Casio sacó 3 bolsas negras grandes. El chico nunca salió caminando. ¿Y yo? Yo seguí limpiando. Seguí fingiendo que no había visto nada. Porque tenía miedo. Porque era cobarde. Porque Luana me necesitaba. Hasta que Baldomiro me llamó a su oficina una mañana de febrero. Janaína y Casio estaban ahí. Los 3 me miraban con expresiones que ya no eran amables. «Doña Iris», dijo Baldomiro, y su voz ya no tenía esa calidez falsa. «Sabemos que nos has estado vigilando. Sabemos lo que viste». Mi corazón se detuvo. No vi nada, mentí. No soy tonta, trabajo y me voy. Casio se rió, una risa seca. «Claro que no eres tonta, Iris. Por eso vas a empezar a ayudarnos de verdad». Me explicaron entonces lo que era realmente la clínica Renacer. Durante el día, cirugías estéticas para ricos. Durante la noche, un matadero humano. Traían indigentes, inmigrantes ilegales, prostitutas que nadie buscaría. Los sedaban. Les extraían órganos perfectamente sanos. Los vendían a compradores desesperados que pagaban fortunas por un hígado, un riñón, un corazón. Los cuerpos terminaban en accidentes que Casio arreglaba con contactos en la policía y la morgue. Llevaban años haciéndolo. Docenas de personas. Un negocio perfecto. Y ahora tú formas parte de esto.
dijo Yanaína con esa voz de hielo. O cooperas o... No terminó la frase. Solo sacó su teléfono y me mostró una foto. Era Luana, saliendo de la escuela, con su uniforme azul, su mochila de oso, su sonrisa inocente. Qué niña tan linda tienes, Iris. Sería una pena que algo le pasara. ¿Qué podía hacer yo? ¿Ir a la policía? Casio tenía contactos ahí. Huir con Luana. No teníamos dinero, no teníamos a dónde ir. ¿Denunciarlos? ¿Con qué pruebas? Yo era una limpiadora vieja, ellos eran médicos respetados, gente con poder. Así que acepté. Vendí mi alma esa mañana de febrero. Mi trabajo cambió. Ya no solo limpiaba, ahora debía conseguir. Salía a las calles de noche, a las zonas donde dormían los indigentes, donde las prostitutas esperaban clientes, donde los adictos buscaban su siguiente dosis. Tengo comida caliente, les decía. Un lugar para dormir, trabajo limpio. Los llevaba a la clínica. Les daban algo de comer, los hacían firmar papeles que no entendían y luego yo no volví a verlos. Durante un año hice eso, un año entero siendo el perro pastor de un matadero. ¿Cuántas personas traje? No lo sé. No quise contarlas. Cada noche me miraba al espejo y ya no reconocía a la mujer de ahí. Pero Luana estaba a salvo. Luana seguía sonriendo, estudiando, soñando. Y yo me repetía que lo hacía por ella. Que cuando terminara la secundaria nos iríamos lejos, empezaríamos de nuevo. Solo tenía que aguantar un poco más. Pero hay cosas que no se pueden aguantar para siempre, querida oyente. Hay límites que, una vez cruzados, ya no te dejan ser quien eras. Y yo estaba a punto de cruzar el último, enero de 2019. Luana tenía 15 años. Ya no era la niña asustada que lloraba por su mamá. Era una adolescente brillante, curiosa, con ese sentido de justicia que tienen los jóvenes antes de que el mundo se los rompa. Un día llegué a casa y la encontré en mi habitación, revisando mis cosas. Había encontrado mi bolso de trabajo. Había encontrado los documentos que a veces Casio me hacía llevar. Nombres, fechas, números de cuenta. Abuela, me dijo con lágrimas en los ojos, ¿qué es esto? ¿Por qué tienes una lista de personas desaparecidas? ¿Qué significa órganos disponibles? Intenté quitarle los papeles. Intenté inventar una mentira. Pero Luana era demasiado inteligente. Esto es de la clínica donde trabajas, ¿verdad? Abuela, ¿qué está pasando ahí? Le dije la verdad, todo. Lloré como no había llorado desde que enterré a Milena. Le expliqué el chantaje, mi miedo, cómo todo había sido para protegerla. Y Luana me miró con una mezcla de horror y decepción que me dolió más que cualquier golpe. Tenemos que ir a la policía, dijo. Abuela, hay que denunciarlos. No puedes seguir siendo parte de esto. No podemos, le supliqué. Tienen contactos. Nos matarán. A ti primero para que yo sufra. Pero Luana tenía 16 años recién cumplidos y esa valentía estúpida de quien todavía cree que el bien siempre gana. Entonces iré yo sola, dijo, y salió de la casa con los documentos en su mochila. Llamé a Baldomiro. No tuve opción. La niña sabe, le dije con voz temblorosa. Mi nieta sabe todo y va a la policía. Hubo un silencio largo. Luego, no te preocupes, Iris. Nosotros nos encargaremos. Luana no llegó a ninguna comisaría. Janaína la interceptó 2 calles antes. La sedó. Cuando volví a verla, estaba en el sótano de la clínica atada a una camilla, todavía inconsciente. Es solo para asustarte, me dijo Baldomiro con esa sonrisa de tiburón. Para que entiendas que no jugamos. Tu nieta se quedará aquí unos días. Si te comportas, si sigues cooperando, la dejaremos ir. Pero si intentas algo estúpido, señaló los instrumentos quirúrgicos en la mesa de al lado. Ella tiene órganos muy sanos, valdrían una fortuna. Ahí fue cuando algo dentro de mí murió definitivamente, querida amiga. O tal vez nació. Esa noche,
mirando a mi nieta inconsciente, con esos monstruos amenazando con descuartizarla, como habían hecho con docenas de personas, tomé una decisión. Si iban a convertirme en asesina de todas formas, que al menos fuera de las personas correctas. Les dije que haría lo que quisieran, que seguiría trayendo víctimas, que mantendría la boca cerrada. Baldomiro pareció satisfecho. Sabía que entrarías en razón, Iris. Eres una mujer inteligente. Me dejaron ver a Luana una vez al día. La mantenían sedada, pero viva. Seguro para ambas, decían ellos. Una garantía. Durante 3 semanas fingí ser la misma perra obediente. Pero por las noches, cuando todos se iban, estudiaba sus rutinas, sus horarios, sus costumbres. Baldomiro siempre se quedaba tarde los martes, revisando cuentas en su oficina. Janaína guardaba sedantes en su casillero, pensando que nadie sabía la combinación. Casio manejaba el mismo auto cada día, lo estacionaba en el mismo lugar del sótano. Ahora bien, querida oyente, sé que muchas están ahí pensando que esto es donde me justifico, donde te digo que no tuve opción, y tendrían razón, pero también tendrían razón si dicen que lo disfruté, porque lo hice, cada segundo. El primer martes de febrero entré a la oficina de Baldomiro con mi carrito de limpieza. Él ni siquiera levantó la vista. Doña Iris, en un momento termino esto, dijo. Qué educado, ¿verdad? Siempre tan profesional. Me acerqué. Doctor, creo que se siente mal, le dije. Está muy pálido. Él me miró confundido. Estoy bien, Iris, no... No terminó. Le clavé la aguja en el cuello. Había robado jeringas del quirófano. Había aprendido observando. Una inyección de aire en la arteria carótida causa un embolismo. El aire viaja al cerebro. Mueres en minutos. Es doloroso. Vi el pánico en sus ojos cuando entendió lo que estaba pasando. Por mi nieta, le susurré. Y por todos los que mataste. Se desplomó. Tardó 4 minutos en morir. Los conté. Después acomodé la escena. Parecía un infarto. Un hombre de 52 años, fumador, con presión alta. Nadie sospecharía. Una semana después fue Janaína. Conocía su rutina. Cada viernes se inyectaba vitaminas antes de irse. Siempre la misma ampolleta que dejaba en su casillero. Abrí el casillero esa tarde. No fue difícil. La vi marcar la combinación cientos de veces. Cambié su vitamina por cloruro de potasio. Una dosis alta. Esa noche Janaína se inyectó su veneno sin saberlo. Paro cardíaco. Encontraron su cuerpo en su apartamento al día siguiente. Una enfermera con problemas cardíacos no diagnosticados, dijeron los médicos. Una tragedia. Casio fue el último, el más difícil. Era paranoico, siempre alerta. Pero tenía un defecto, su arrogancia. Pensaba que nadie se atrevería a tocarlo. Una noche de finales de febrero, mientras revisaba el sótano, le corté los cables de freno de su auto. Los días siguientes fingí preocupación. Don Casio, su carro hace un ruido raro. Él me ignoró. Es nuevo, Iris. Cuesta más que tu casa entera. 3 días después, en la marginal Tieté, los frenos fallaron. Chocó contra un camión. Murió instantáneamente. Falla mecánica, dijeron los peritos. Estos autos importados a veces... En 3 semanas eliminé la cabeza del matadero, pero no lo hice solo por venganza, querida amiga. Lo hice para lo que viene después, porque verás, yo había estado copiando documentos durante meses, registros de víctimas, compradores, médicos cómplices, policías sobornados, todo. Lo guardé en un lugar seguro. Y cuando los 3 estuvieron muertos, cuando Luana seguía en ese sótano, pero la clínica estaba en caos por las muertes de sus líderes, hice mi jugada final. Llamé anónimamente a un periódico, un periodista joven, de esos que todavía creen en la verdad. Le dije dónde encontraría la historia de su vida. Le di la dirección de la clínica, el código del sótano, las horas exactas para entrar y le dije, busquen en el congelador del sótano,
busquen los registros en la oficina de Baldomiro. Y busquen a la niña. 2 días después la policía allanó la clínica Renacer. Encontraron todo: los órganos almacenados, los registros de víctimas, los nombres de los compradores, y encontraron a Luana, todavía sedada pero viva. El escándalo fue nacional. 32 personas arrestadas. Una red que operaba desde hace 10 años. Cientos de víctimas. Y yo me entregué. Fui a la comisaría central 3 días después del allanamiento. Yo maté a Baldomiro Guedes, a Janaína Moreira y a Casio Tavares, les dije al detective que me recibió. Él me miró como si estuviera loca. Ya sabían de los 3 muertos, pero pensaban que eran coincidencias. ¿Por qué?, me preguntó. Porque eran monstruos, le dije. Y porque tenían a mi nieta. Ahora, querida oyente, te pido que hagas algo por mí. Dale like a este video. Presiona ese botón de suscribirse, el botoncito negro que dice suscribirse. Este canal le da voz a mujeres como nosotras, mujeres que cometieron errores terribles, pero que todavía tenemos historias que contar. Historias que tal vez te hagan pensar, que tal vez te muestren que el mundo no es blanco y negro. Ayúdalos a seguir trayendo estos relatos, porque somos muchas las que necesitamos ser escuchadas antes de que sea demasiado tarde. Y prepárate, porque lo que viene ahora te va a chocar en el corazón. El juicio duró casi 1 año. Mi abogado defensor, un hombre joven asignado de oficio, no sabía si defenderme como víctima o como vengadora. El fiscal pedía 40 años. Triple homicidio premeditado, gritaba en la sala. Esta mujer es una asesina fría que se tomó la justicia por su mano. Y tenía razón, lo era. Pero entonces mi abogado jugó su carta. Mostró al jurado los registros que yo había guardado, las listas de víctimas del matadero. 47 personas en 10 años, 47 cuerpos descuartizados. Y lo que nadie esperaba, mi nombre también estaba en esos registros, porque yo no solo había sido la reclutadora, había sido testigo obligada de las operaciones. Janaína me había forzado a estar presente durante los procedimientos, para que entiendas lo que les pasa a quienes nos traicionan, me decía. Durante 1 año vi cómo abrían cuerpos vivos, cómo extraían órganos de personas sedadas que nunca despertarían. Vi cómo tiraban los restos en bolsas negras como si fueran basura. Mi abogado trajo psiquiatras. Hablaron de trauma, de estrés postraumático, de coacción. Hablaron de una mujer mayor, vulnerable, amenazada con la muerte de su única familia. El jurado escuchó mi testimonio durante 3 días. Les conté todo, cada víctima que recordaba, cada noche que no pude dormir, cada vez que Janaína me mostraba fotos de Luana con un cuchillo dibujado en su garganta. Pero luego vino la pregunta que cambió todo. El fiscal me miró con desprecio y preguntó: «Señora Cavalcanti, ¿por qué no fue a la policía apenas descubrió lo que pasaba en la clínica? ¿Por qué esperó años?» Y ahí fue donde mi historia se complicó. Porque la verdad, querida amiga, es que yo también tengo sangre en las manos, no solo de Baldomiro, Janaína y Casio, sino de cada persona que traje a ese matadero. ¿Cuántos? No lo sé exactamente. Los registros decían 18. 18 personas en 1 año que yo convencí, que yo engañé con comida y promesas. 18 que nunca volvieron a ver el sol. Porque tenía miedo, les dije al jurado. Porque era cobarde, y era verdad. Pero también era verdad que después de las primeras víctimas, algo en mí se había roto. Me volví eficiente. Aprendí qué decir, cómo acercarme, cómo hacer que confiaran en mí. Me convertí en buena para atraer corderos al matadero. Y eso me hacía igual de monstruosa que ellos. El veredicto llegó en diciembre de 2020. Culpable de triple homicidio. Culpable de complicidad en tráfico de órganos. Culpable de secuestro, pero con atenuantes. Coacción, amenazas, colaboración con la justicia.
Gracias a mi testimonio y a los documentos que entregué, desmantelaron toda la red. 32 arrestos, 5 médicos, 8 enfermeros, 12 policías corruptos, 2 forenses, un diputado estatal. La sentencia, 5 años. Solo 5 años por 3 vidas. El fiscal estaba furioso. Las familias de Baldomiro, Janaína y Casio gritaban en la sala. Justicia, es una asesina. Y tenían razón. Lo era, lo soy. Pero el juez dijo algo que todavía recuerdo. Esta mujer hizo justicia donde el Estado falló. Salvó a su nieta y posiblemente a cientos de víctimas futuras. Merece castigo, pero también merece compasión. Entré a la penitenciaria femenina de Santana en enero de 2021. 64 años. Las otras internas me miraban con una mezcla de respeto y miedo. Algunas me llamaban la justiciera, otras la vieja loca. Yo me llamaba a mí misma cobarde, porque lo era. Había esperado demasiado. Había dejado morir a demasiadas personas antes de actuar. Pero aquí viene algo que nadie esperaba. Algo que cambió completamente cómo veo mi historia. 3 meses después de entrar a prisión recibí una visita. Un detective de homicidios, detective Augusto Silva. Me sentó en la sala de visitas y puso una carpeta manila sobre la mesa. Señora Cavalcanti, me dijo, necesito que vea esto. Abrió la carpeta. Dentro había fotos de mi hija Milena, pero no las fotos que yo tenía, de ella sonriente, viva. Estas eran fotos de la autopsia. Fotos que nunca me dejaron ver. Y lo que vi me partió el alma por segunda vez. El cuerpo de mi hija había sido abierto, brutalmente, no por un accidente de auto, sino por bisturís quirúrgicos. Le habían extraído el hígado, los riñones, el corazón. La habían descuartizado como a todas las víctimas del matadero. Y luego habían maquillado el cadáver, lo habían desfigurado con golpes y lo habían presentado como víctima de un accidente de tránsito. Su hija fue una de las primeras víctimas de la clínica Renacer, me dijo el detective Silva con voz suave. Año 2010. Casio Tavares la conoció en un bar, la cortejó, la drogó. La llevaron a la clínica. En ese tiempo todavía no tenían el sistema perfeccionado. Por eso la eligieron a ella, una mujer soltera con familia en otra ciudad. Alguien que tardarían en buscar. Sentí que el mundo se detenía. Todo este tiempo había estado limpiando el lugar donde mataron a mi hija. Había estado trabajando para sus asesinos. Los había visto sonreír, bromear, vivir sus vidas mientras el cuerpo de Milena se pudría en una tumba. Y ellos sabían quién era yo. Tenían que saberlo. Casio lo sabía. ¿Por qué me contrataron?, le pregunté al detective con voz rota. Si sabían que era la madre de... Precisamente por eso, me dijo. Era su seguro. Si usted era la limpiadora y nunca sospechaba nada, nunca hacía preguntas sobre su propia hija, entonces nadie más sospecharía. Y si algún día usted descubría la verdad, bueno, ya estaba involucrada. Ya era cómplice. No podría denunciarlo sin hundirse usted también. Era una jugada perfecta, diabólica. Me habían convertido en la empleada que limpiaba el crimen de su propia hija. Y yo, estúpida de mí, nunca lo sospeché. Cuando me chantajearon con Luana, cuando me obligaron a traer víctimas, yo pensaba que era solo mala suerte, que había estado en el lugar equivocado. Pero no. Todo había sido planeado desde el principio. Me habían elegido. Habían asesinado a mi hija y luego me habían reclutado para su negocio. Era cruelty en su forma más pura. Esa noche en mi celda lloré como no había llorado nunca. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia. Porque si hubiera sabido esto antes, si hubiera sabido que Casio fue quien asesinó a Milena, si hubiera sabido que cada vez que limpiaba esos pisos, estaba borrando las huellas de la muerte de mi propia hija, los hubiera matado más lento,
los hubiera hecho sufrir cada segundo. 5 minutos de agonía para Baldomiro no fueron suficientes. Una inyección rápida para Janaína fue demasiado piadosa. Y Casio merecía algo peor que un accidente de auto, pero ya estaban muertos, y yo estaba viva. Tenía que vivir con eso. Los meses en prisión se convirtieron en años. Luana me visitaba una vez al mes, pero algo había cambiado en ella. Ya no me miraba con amor, me miraba con lástima y algo más, algo que se parecía a asco. Abuela, me dijo una vez en nuestro segundo año, leí los registros del juicio. Dice que trajiste a 18 personas. 18, ¿es verdad? No pude mentirle. Sí. ¿Y cuántas de esas personas tenían familia? ¿Cuántas tenían hijos como yo? ¿Cuántas tenían abuelas como tú? No tenía respuesta. Tú dices que lo hiciste por mí, continuó Luana con lágrimas en los ojos. Pero yo nunca te pedí que mataras por mí. Nunca te pedí que sacrificaras a otras personas para salvarme. Me convertiste en la razón de 18 muertes. ¿Cómo se supone que viva con eso? Intenté explicarle. Intenté hacerle entender. Pero Luana tenía razón. Yo había usado su seguridad como excusa para hacer cosas imperdonables. Y ahora ella cargaba con esa culpa también. La culpa de ser la nieta por la que su abuela se convirtió en asesina. Las visitas se espaciaron. Una vez cada 2 meses, luego cada 3. Para mi último año en prisión, Luana solo vino 2 veces. Y en su última visita, en noviembre de 2024, me dijo algo que todavía me persigue. Abuela, cuando salgas no me busques. Cambié mi nombre. Me mudé. Necesito empezar de nuevo, lejos de todo esto, lejos de ti. Luana, intenté decir. No, me interrumpió. No te odio, pero tampoco puedo amarte. No después de saber todo. No después de cargar con el peso de lo que hiciste por mí. Espero que encuentres paz, pero encuéntrala sin mí. Salí de prisión en enero de 2025. 5 años exactos, 69 años, sin familia, sin futuro. El mundo había seguido girando sin mí. São Paulo estaba más grande, más rápida, más indiferente. Conseguí un cuartito en una pensión de Brasilandia. Trabajo limpiando casas otra vez. Algunas clientas me reconocen de las noticias. Algunas me despiden apenas se enteran. Otras me miran con curiosidad mórbida. ¿Es verdad que mató a 3 personas con sus propias manos? Me preguntó una vez una señora mientras yo fregaba su piso. Sí, le dije. ¿Y se arrepiente? Pensé en esa pregunta durante mucho tiempo antes de responder. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Y aquí estoy, querida oyente, 1 año después de salir, grabando esta confesión en un centro comunitario que me presta su espacio porque los dueños de este canal me creyeron cuando les dije que tenía una historia que contar. Una historia que necesita ser contada. ¿Soy una heroína? No. Heroínas no dejan que 18 personas mueran antes de actuar. Heroínas no matan, aunque sus víctimas sean monstruos. ¿Soy una villana? Probablemente. Asesiné a 3 personas, con premeditación, con frialdad. Soy una víctima. En parte, me chantajearon, me amenazaron, me manipularon, pero también tomé decisiones. Decisiones que no puedo deshacer. Lo que sí sé es esto. Si pudiera volver atrás, si tuviera una máquina del tiempo, cambiaría muchas cosas. Iría a la policía la primera noche que escuché esas voces en el quirófano. Tomaría a Luana y huiría de São Paulo antes de que nos atraparan. Buscaría ayuda, protección, cualquier cosa. Pero hay una cosa que no cambiaría. Una sola cosa. Volvería a matar a Casio Tavares. Una y otra vez. Porque ese hijo de puta asesinó a mi hija. La descuartizó como si fuera ganado. Y luego tuvo el descaro de contratarme, de mirarme a los ojos cada día, de sonreírme sabiendo lo que había hecho. Eso no lo perdono. Eso no lo perdonaré jamás.
¿Eso me hace mala persona? Tal vez. Probablemente. ¿Me importa? No tanto como debería. Porque verás, querida amiga, el mundo está lleno de Valdomiros, Janaínas y Casios. Gente que se cree intocable, que usa su poder, su dinero, sus conexiones para destruir a los vulnerables. Y a veces la única justicia que esas personas entienden es la justicia que viene con una aguja en la arteria. No te estoy diciendo que hagas lo que yo hice. No te estoy diciendo que te conviertas en asesina. Te estoy diciendo que entiendas por qué lo hice yo. Te estoy pidiendo que te pongas en mis zapatos gastados, que imagines lo que es descubrir que tu hija fue asesinada por las mismas personas para las que trabajabas. Que imagines lo que es ver a tu nieta en una camilla, amenazada con el mismo destino. Y entonces me digas si no hubieras hecho lo mismo. Muchas de ustedes me juzgarán. Muchas dirán que soy un monstruo, que merezco más tiempo en prisión, que debería estar muerta. Y tienen derecho. Yo también me juzgo. Todas las noches me pregunto si hubo otra manera. Si pude haber salvado a más gente. Si pude haber salvado a mi hija. Las respuestas nunca llegan. Pero también sé que por mi culpa, por mis acciones, se desmanteló una red que operaba hace 10 años. 47 víctimas confirmadas. ¿Cuántas más hubieran sido si yo no hubiera actuado? ¿50? ¿100? ¿Luana hubiera sido la número 48? Esas preguntas tampoco tienen respuesta, pero me las hago igual. La moraleja de esta historia, si es que tiene una, es simple. El mundo no es blanco y negro. No somos buenos o malos. Somos grises. Todos somos grises. Yo hice cosas terribles. También hice cosas necesarias. A veces fueron las mismas cosas. Y tengo que vivir con esa contradicción hasta que este cuerpo viejo se rinda. Me arrepiento de muchas cosas. De no actuar antes. De no ser más valiente. De traer a 18 personas a su muerte. De perder a Luana por mis decisiones. Pero de matar a esos 3, no. Llámame monstruo. Llámame asesina. Llámame lo que quieras. Pero no me pidas que me arrepienta de eliminar a la gente que asesinó a mi hija y amenazó a mi nieta. Eso no lo haré. No puedo. Y si eso me condena, si eso hace que me odies, que me juzgues, que pienses que merezco el infierno, está bien. Ya estoy en mi infierno de todas formas. Un infierno donde mi hija está muerta, mi nieta me abandonó, y yo sigo viva, cargando con el peso de 21 muertes. 3 que causé con mis manos, 18 que permití con mi silencio. Así que ahí lo tienes, querida oyente, mi confesión completa, la historia de cómo una limpiadora vieja se convirtió en el verdugo de un matadero humano. Júzgame como quieras. Yo ya me juzgué a mí misma, y mi veredicto es este: soy culpable de muchas cosas, pero de defender a mi familia, de eliminar a los que destruyeron mi vida, de eso no soy culpable. De eso estoy orgullosa. Ahora, antes de que termine, necesito pedirte algo más. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia sin cerrar el video, por favor dale like, en serio. Presiona ese botón y suscríbete al canal. Es el botón negro que dice suscribirse. Solo tienes que apretarlo. Estos creadores de contenido están haciendo algo importante. Le están dando voz a mujeres como yo. Mujeres que cometimos errores terribles, pero que todavía tenemos algo que decir. Mujeres que pasamos por situaciones que nadie debería pasar. Y déjame tu comentario. ¿Tienes una historia similar? ¿Conoces a alguien que pasó por algo parecido? Este canal está aquí para eso, para dar espacio a mujeres que vivimos en las sombras de nuestras decisiones más oscuras. Para recordarle al mundo que somos humanas también, que tenemos razones, aunque no sean justificaciones, que nuestras historias merecen ser contadas. Perdón si el video fue muy largo, pero estas historias no se pueden contar en 5 minutos. Tienen matices, tienen complejidades, tienen verdades incómodas que necesitan tiempo para ser explicadas. Perdón también si a veces fui confusa, si omití detalles, si cambié fechas.
Mi situación es complicada. Hay cosas que no puedo decir, cosas que todavía me protegen legalmente. Espero que entiendas. Y perdón por necesitar este desahogo. Después de 5 años guardándome todo, después de 1 año viviendo en silencio, necesitaba sacar esto de mi pecho. Necesitaba que alguien me escuchara. Aunque me odies, aunque pienses que soy lo peor, al menos me escuchaste. Gracias, querida oyente. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por intentar entender. No te pido que me perdones. Solo te pido que pienses, que te preguntes qué hubieras hecho tú en mi lugar, que imagines cómo se siente descubrir que tu vida entera fue una mentira construida por los asesinos de tu hija, y que recuerdes esto. Hay más mataderos humanos ahí afuera. Hay más Valdomiros, más Janaínas, más Casios. Gente poderosa que cree que puede hacer lo que quiera porque tiene dinero, conexiones, protección. A veces la justicia oficial no llega. A veces la única justicia posible es la que uno se toma con sus propias manos. No te estoy diciendo que lo hagas. Te estoy diciendo que lo entiendas. Y que cuando veas en las noticias a alguna viejita como yo siendo arrestada por matar a algún monstruo, antes de juzgarla, antes de llamarla loca o criminal, te preguntes, ¿qué habrá vivido para llegar a ese punto? ¿Qué habrá sufrido? ¿A quién estaba protegiendo? Porque todos tenemos nuestros límites, y a veces esos límites se encuentran con una aguja en la mano y un monstruo enfrente. Yo encontré los míos. Ojalá tú nunca tengas que encontrar los tuyos. Nos vemos del otro lado, querida amiga. ¿O no? Tal vez esto sea lo último que sepas de mí. Tal vez desaparezca en el anonimato que merezco. O tal vez algún día leas en el periódico que Iris Cavalcanti apareció muerta, que alguien cobró venganza por Valdomiro, Janaína o Casio. No sería sorpresa. Vivo esperándolo cada día, pero hasta entonces aquí estaré, limpiando pisos ajenos, cargando con mis muertos y recordando que una vez, por 3 semanas, fui algo más que una vieja invisible. Fui el verdugo, la justiciera, el monstruo, dependiendo de quién cuente la historia. Gracias por escuchar la mía.